A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Gálatas capítulo 2 versículo 11 nos dice así: Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Queremos enfocarnos hoy en este día, en esta declaración, a la expresión de la cual nos dice el apóstol Pablo, refiriéndose al apóstol Pedro, en esa actitud agresiva que tuvo Pablo, que nos describe en el versículo 14, que nos dice así: mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Miramos que Pablo, podríamos usar la palabra, le llama la atención a Pedro o lo regaña. Bajo estas circunstancias, que Pablo miraba que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio. Óyame, fijémonos bien la expresión, que Pedro no andaba derecho conforme a la verdad del evangelio. Es una expresión, creo que de mucho peso y digna de considerarla, por la razón de que era a Pedro. Pedro fue el que anduvo con el maestro. Pedro fue el cual el Dios le reveló cuando el Señor le declaró y le dijo: ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Pedro fue el que contestó al maestro diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor ahí le dice a Pedro: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en el cielo. Y de cierto te digo, la expresión que usa, de primeramente que Dios le revela. Lo segundo es de que el Señor Jesús le dice a Pedro que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no a Pedro, sino el Señor señalándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular. Por eso la Escritura nos dice que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando el Señor le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no está apuntando a Pedro, él está hablando de sí mismo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero también allí añade algo en lo cual es importante considerarlo, porque ahí el Señor le da a Pedro las llaves, dice, y a Pedro le iba a dar las llaves. No son llaves literales, son llaves simbólicas. Las llaves en las cuales habla de llaves porque no fue una, sino que fueron más de una llave. Y una de las llaves que Pedro usó precisamente fue en el día del Pentecostés. En el capítulo
2 del libro de los Hechos, Pedro usó la primera llave cuando el día del Pentecostés, cuando hizo la invitación a aquellos en los cuales preguntaron diciéndoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro usa la primera llave y les dice a los judaizantes, o sea, a los que guardaban la ley, les dice: arrepientas y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí Pedro usa la primera llave. ¿Para qué? Una llave se usa para abrir y entrar. ¿Y qué fue lo que Pedro usó? Fue la llave de la gracia, para que ahora el pueblo de Israel, los guardadores de la ley, entrasen a la gracia del Señor Jesús y ya no viviesen conforme a la ley. Ya no deberían de ser justificados por los mandamientos de la ley, sino por la gracia en el Señor Jesús, porque ahora somos salvos por la fe, y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Esa fue la primera llave que Pedro usó. Y la segunda llave la miramos también cuando Pedro la usa en la casa de Cornelio. Cuando después de que Pedro tuvo de ver esa visión con ese lienzo de animales inmundos que descendían del cielo, ¿qué fue lo que el Señor le mostró? Que en esa visión no eran... o más bien se estaba más bien refiriendo a nosotros los gentiles. Y ese lienzo de animales inmundos, en el cual aún Pedro, cuando oyó la voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. En el capítulo 10, versículo 14, Pedro le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la Escritura nos dice también que la voz le volvió a hablar por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no llames tú común. Y eso estaba refiriendo a quién, a nosotros. Y miramos entonces que Pedro, en la visión, fue mandado llamar por Cornelio, y fue a la casa de Cornelio. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que Pedro entonces usó la otra llave. En el versículo 18 nos dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios usó a Pedro para hablar el mensaje de la salvación por gracia a los que estaban en la ley. Y la segunda llave la usó para entrar a la maravillosa gracia de nuestro Dios, a nosotros los gentiles, que estábamos sin Dios y sin esperanza. Llaves simbólicas que Dios le dio a Pedro, el Señor Jesús le dio a Pedro, y fueron usadas, como ya anticipamos. Entonces, basado a lo que hemos estado señalando, quién era Pedro, que no era solamente cualquier persona dentro del pueblo, sino era un hombre llamado con un llamamiento especial. Pedro fue llamado por Dios en el llamamiento de la circuncisión, así como a Pablo fue el de la circuncisión. Y Pedro, entre la circuncisión, fue el que tuvo de ministrar en una forma más directa ante el pueblo de Israel, hacia al pueblo guardador de la ley. Y Pablo, pues miramos en sus 13 cartas, a nosotros los gentiles. Pero además de eso, también la Escritura nos dice que aún la sombra de Pedro pasaba y eran sanados los enfermos. Aún traían los suduarios con los que ellos se limpiaban el sudor y lo ponían sobre los enfermos y eran sanos. Óyeme, el llamamiento de Pedro era algo maravilloso, algo excelente, algo único, algo especial. Pero sin embargo, la reprensión aquí de Pablo hacia Pedro, es que Pablo estaba mirando que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio. Podemos decir que cómo es posible de que este hombre, con este llamamiento y con esta facultad de Dios en su vida, iba a encontrarse en un tiempo de su vida donde no iba a caminar derecho conforme a la verdad del evangelio.
que iba a estar en una situación donde no estaba en la posición conforme al Evangelio. Esto nos ayuda a nosotros bastante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar cometiendo cierto tipo de actitudes que aparentemente creemos que están bien, pero están fuera del Evangelio de nuestro Dios. No están aprobadas por el Altísimo. Pero entonces lo maravilloso ahora de Pedro, en lo que nos queremos enfocar, es que Pedro supo aguantar la reprensión de Pablo. Y esto es donde se distingue el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios. No se distingue porque guarda su credencial limpia o porque todo el tiempo anda muy derecho conforme al Evangelio. Los hombres de Dios se distinguen que en medio de sus fallas, en medio de sus errores, cuando se les declaran, saben humillarse, saben reconocer sus faltas, saben reconocer sus errores, saben callarse y no defenderse. Y esto fue precisamente lo que hizo Pedro. Pedro, con esa facultad que tenía y aún siendo aún mayor que el apóstol Pablo, podría haber tenido esa agresividad de poderle responder o poderle decir: ¿y tú quién eres? Si yo soy Pedro y tú has venido después. Y podría ponerse a politiquear. Y aún creo que podría haber tenido el respaldo en la mayoría. Pero sin embargo, Pedro recibió la reprensión. ¿Cómo hace falta en este tiempo espíritu de Pedro? Que en medio de todos sus errores y sus fallas, cuando se le ha traído a cara sus errores, supieron callarse, supieron aceptar sus errores. Así a lo mismo que miramos del rey David, cuando la Escritura nos dice que David fue derecho y anduvo derecho en todo lo que Dios le mandó, menos en el caso de Urías Eteo. Pero todo hizo bien y ahí le falló. Pero cuando llegó el profeta Natán a contarle esa historia a David, y ya después que el profeta le declaró que el tal hombre del cual él estaba contando la historia, le dijo: ese tal hombre eres tú. Cuando David se encontró desenmascarado, no puso excusa. Ahí se le cayeron las escamas de sus ojos espirituales y pudo mirar sus errores, sus faltas. ¿Y qué fue lo que hizo? Se humilló. No se defendió. No se puso a altercar con el profeta Natán, ni estarle echando la culpa a Berseba por haberse estado lavando a la vista de él. No, sino ¿qué fue lo que hizo? He pecado. ¿Y qué fue lo que hizo el rey David? Buscó la bendición de Dios, buscó en clamor la bendición de Dios, al grado que en el Salmo 51 oímos esa expresión de dolor de un hombre en el cual le pesó haber ofendido a Dios. Le pesó y clamó y dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es el espíritu que debe de haber en cada uno de los hijos de Dios. Que aunque caminemos en el Evangelio y lleguen tiempos en nuestras vidas donde no vamos a andar derechamente conforme al Evangelio por situaciones que nos encontremos o porque hemos descuidado o porque nuestra naturaleza pecaminosa nos gana, ¿cuántas cosas podemos cometer en el transcurso del tiempo? Que de no andar conforme a la verdad, conforme al Evangelio de Dios. Pero el distintivo está en que estos hombres, cuando se les descubrió, se les declaró, supieron humillarse, supieron clamar. Y aún algo que nos es importantísimo entender, en el capítulo 3 de la segunda de Pedro, en el versículo 15 nos dice así: y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Óigame, Pablo le pone una regañada a Pedro.
y le dice: lo que haces es de condenar. Pedro no agarró resentimientos contra Pablo, no empezó a enjuiciar a Pablo, no lo empezó a poner en mal entre los hermanos, como ocasiones donde ha habido actitudes y comportamientos de algunos pastores o hermanos en los cuales hemos tenido que, en el amor del Señor, declararles y decirles: estás mal lo que estás haciendo. Al principio parece que aceptan la reprensión, pero cuando damos la espalda nos empiezan a morder. Empiezan a hablar mal, empiezan a enjuiciar, empiezan a criticar. Ese no es en realidad el Espíritu de Dios. No, miremos la actitud de Pedro. Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Todavía habló bien y se expresa de esta manera, como también nuestro amado hermano Pablo. Amado hermano Pablo. Se necesita mucha humillación, un corazón contrito, quebrantado, humillado, el cual es el distintivo de los verdaderos hombres de Dios. No en la perfección de sus muchas buenas obras, ni porque nunca se ha encontrado tacha en su tarjeta. No, estamos llenos de errores, de fallas, de cuántas cosas no cometemos, conscientes y conscientemente, que no están conforme al Evangelio de Dios. Pero de todas esas, Dios nos libera, Dios nos restaura, Dios nos levanta. Si aprendemos a humillarnos, si aprendemos nosotros a reconocer nuestras faltas, si aprendemos nosotros a reconocer nuestros errores, y que cuando llegue el tiempo de que alguien tenga de llamarnos la atención por las cosas en las cuales estuviésemos haciendo, bendecir al Eterno porque pone al hermano fiel, sea un hermano, un pastor, un líder, pero hombres de Dios, llamados con el Espíritu de Dios para visualizar la iglesia y así tener cuidado los unos de los otros, no buscando ninguno su propio bien, sino cada cual también el de los otros, aunque después esto nos traiga malas voluntades, nos traiga perder amistades o otras cosas más. A Pedro creo que le dolió, creo que Pedro se ofendió, creo que Pedro se sintió avergonzado porque lo reprendió en su cara. No fue escondidas, en su cara. Pero qué bonita actitud de Pedro. Qué bonita enseñanza nos deja aquí Pedro. De con todos esos dones otorgados por Dios en su vida, no lo inflaron. No lo hicieron sentirse como que él era el capataz o el jefe de la iglesia. No, sino que mantuvo una postura sencilla, en la cual aún también se describe la actitud de este gran hombre de Dios. Cuando escribe a los ancianos en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 1, usa una expresión que es importante considerarla, porque usa la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Yo anciano también con ellos. No se puso en una posición de decir: yo soy el pastor, yo soy el obispo, o yo soy el obispo del distrito. No usó ningún róblugo denominacional o para ejercer sobre el pueblo autoridad. No, se puso en la misma medida de que sus mismos pastores ancianos, que es de las mismas funciones, es una función de un mismo llamamiento del pastor. El pastor como anciano aconseja. ¿Y qué es lo que hace? Igual, tal vez allí entre esos ancianos que se encontraban, había hombres sencillos que no tenían otro llamamiento sino la pasión de anunciar el evangelio de la gracia a los gentiles, entre el pueblo. Era todo lo que tenían, esa pasión, y aún eran torpes tal vez en su hablar, pero llenos de conocimiento y de sabiduría de Dios. Y Pedro se pone en el mismo nivel que esos hombres de Dios y usa la palabra ruego. Qué bonita actitud y comportamiento de los verdaderos hombres de Dios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es
831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.